Me han preguntado en las redes sociales y en persona infinidad de veces, Dani, ¿cuáles son las medidas perfectas para una isla? Bueno, pues ¿sabes qué? No tengo ni idea. Lo que sí sé es que si sigues los conceptos y las claves que te voy a dar en este vídeo, puede que hagas una isla extremadamente correcta en tu cocina, así que muy atentos. Como te voy a hablar de muchas medidas, no quiero perder tiempo en acabados y colores, pero sí he preparado un PDF precioso con formato revista que te lo puedo enviar. Bueno, ahora te digo cómo es, pero te lo digo más adelante. Un punto importante, esta estancia, la que te quiero contar, 2 metros 36 centímetros de isla, 1 metro de profundidad. Y en este caso tenemos una isla con fregadero y una isla con placa de inducción. Una de las primeras claves, que parece obvio pero hay que decirlo, es intentar separar lo máximo el agua del fuego. En este caso hemos dejado 77 centímetros en esta posición, hemos dejado 33 centímetros en esta posición y hemos dejado 17 centímetros en esta posición. Y muchas veces me decís, Dani, pero es que aquí atrás en la barra, si la gente está comiendo y estás aquí, salpica la placa de inducción. Mira, normalmente casi todas las placas de inducción de hoy en día tienen lo que se llama el control de temperatura del aceite. Yo lo utilizo todos los días, hace que salpique muy poco. De hecho, si miras muchos de los programas de cocina, verás que al chef apenas le salpica el aceite. ¿Cómo lo hace? Pues no es ninguna magia, es porque tiene activado el control de temperatura. Probablemente tu placa de inducción igual lo tiene y ni tan siquiera te has dado cuenta. Es un símbolo muy sencillito. Y además, ¿sabes qué? Que estas barras tampoco se utilizan para comer. Esto es para tomarte un snack, tomar un refresquito o acompañar al cocinero o a la cocinera mientras cocina. A la hora de comer nos vamos todos a la mesa del salón. Así que como clave y punto importante, para una isla a la hora de situar agua y fuego, separarlo al máximo. Y un detalle que no se te puede olvidar, ven, acércate que quiero que lo veas. Hay muchas soluciones para esto. Yo te enseño la que coincidió aquí. Este es el twist, pero tú lo que tienes que tener en cuenta y no se te puede olvidar es que en todo el lugar de la isla donde más te guste y donde tú quieras y el modelo que a ti te dé la gana, pero no te olvides nunca de colocar unas tomas de corriente. ¿Por qué? Te servirán si estás en la barra con un pequeño dispositivo electrónico o si tienes un robot de cocina, una plancha, cualquier accesorio, una batidora, cualquier accesorio que necesites cerca de la placa de cocción, tener una toma de corriente al lado, créeme que es vital. Mira cómo mola, tiene doble entrada. Si vienes de la calle o de las habitaciones que están allí, puedes pasar por aquí. Si vienes de la zona del salón, puedes entrar por este lado. Y ¿sabes qué? Mira, muchísimas veces me preguntan, Dani, ¿de qué medida harías tú la isla de una cocina? Bueno, realmente yo te voy a dar como una fórmula, vamos a decir así, para que puedas calcular cuál es el espacio perfecto para tu isla. Porque la historia no va de cuánto mide la isla, la historia va de cuánto mide la estancia. En el PDF que te he preparado te dejo el plano en planta y me explico. Lo que tienes que hacer o lo que deberías hacer es coger toda la estancia completa, restar los pasos, ven que te lo enseño por este lado, restar los pasos que hay en las 4 caras, todas las caras, y ahora con esta resta ya sabes el espacio que puedes ocupar para la isla. ¿Qué medidas solemos dejar nosotros para los pasos? Lo he dicho en un montón de programas. 90 centímetros es la medida perfecta. Pero en este proyecto nos lo hemos pasado por el forro de las narices. Y ahora te lo cuento. Hemos dejado 95 centímetros aquí. Queríamos que aquí hubiera un poco más de espacio. Aquí sí que hemos dejado 90 centímetros y además como la puerta es corredera, pues nos venía fantástico porque al abrir la sensación es mucho más de 90 centímetros. En este lado, que también teníamos aquí como un saliente, una columna, hemos dejado 85 centímetros por 5, pero es que aquí ya teníamos 1,15 m, que es la mayoría. Y en este punto que he quitado los taburetes para poder enseñártelo cómodamente, aquí hemos dejado 84 centímetros, un poco menos de 90, esto es orientativo. Y luego también hay que ver el contexto, porque como te digo, son 85 centímetros, si cierro estas puertas me quedo un poco más ajustado, pero con las puertas abiertas, que es como lo más normal, puedes ver que el espacio no son 85, es hasta el salón. Así que la clave para tener las medidas de una isla perfecta es calculo la estancia completa, resto los pasos y ahora ya tengo una orientación de qué medidas puedo tener para la isla. Y otra de las grandes preguntas es, oye Dani, ¿cuánto dejo sobresaliendo la barra
para que sea cómoda. Bueno, aquí son casi 35 centímetros, pero la realidad es que con 30 centímetros cualquier adulto ya se sienta cómodamente. Pero te digo más, si tuvieras que apurarlo a 25 centímetros, todavía te sentarías cómodamente en un taburete y tendrías una isla perfecta. Aquí, para darle un rollo más bonito, hemos dejado en el costado en cascada el mismo material de la encimera y aquí detrás hemos colocado un panel en madera que con los taburetes queda de vértigo, pero para poder enseñarte bien esta isla tenía que quitarlos. Hoy en día, a la hora de hacer una isla, puedes tomar varias decisiones. O colocar la campana, como aquí arriba, incorporada en el techo. Lo único que tienes que tener en cuenta es cuánto espacio tienes arriba de falso techo y, sobre todo, cuántos metros de conducto tienes en tu casa o en tu edificio. Ya sabes que para que estas campanas funcionen bien necesita una salida de al menos 15 centímetros de diámetro y que no dé demasiadas vueltas, porque si no se pierde la potencia y apenas tiene recorrido. En el caso de que quieras una campana arriba en el techo y no tengas un recorrido muy malo, no te preocupes, la hemos grabado en un montón de programas, las hay también con filtros, tiene la salida como 1,5 metros y funcionan súper bien. Dos soluciones más, la campana escamoteable que sube de arriba abajo, la tenemos grabada en nuestra cuenta de Instagram @cocinascjr, yo qué sé, tropecientas veces. Y un modelo que tengo que hablarte con franqueza, que es la placa con el extractor incorporado. Te voy a decir que después de trabajar con muchos modelos, muchos fabricantes y muchas marcas, te puedo decir que funcionan tremendamente bien. Yo tengo la campana arriba de mi cocina en el techo. Si algún día la cambiara, estoy seguro de que hoy la colocaría aquí. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Que pierdes el cubertero. Esta pieza aquí se pierde, pero como absorbe aquí de cerca al lado de la tartera, es fantástico. Si tienes miedo por alguna pequeña olla express o por un robo de cocina, ya venden accesorios que conducen los vapores hacia la placa. Pero ¿sabes qué? Que cada uno en su casa elige la cocina y la campana que cree que mejor partido le va a sacar. Como te había dicho al principio de este pequeño programa resumen, te he dejado en la descripción, bajas, haces un poco de scroll y verás allí un link. Te manda directo a una landing page donde hemos preparado un formato revista de toda esta cocina con los planos, con los colores, con todo, curradísimo, que espero que te mole mucho. Y si te lo descargas y vienes y me comentas, Dani, qué currada de documento, haz más vídeos como este que me ha encantado, pues yo tomo nota y así la siguiente semana lo incorporo en el canal. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y espera, que antes de despedirme tengo que decirte algo al oído. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, es gratis. Subimos un vídeo todos los viernes que mola muchísimo y un montón de contenido. Y ahora sí, yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!